Bienvenidos a una sesión más de miología. Bueno, vamos a abordar la miología de la cabeza. En esta ocasión, dos grupos musculares. Los músculos de la cara y los músculos de la masticación. Vamos a empezar por los músculos de la cara. Ahora, en cuanto a generalidades, pues siempre pregúntense dónde se encuentran los músculos. No es solamente decir su origen, su inserción y su función, sino dónde se encuentran estos músculos. Bueno, vamos empezando por que a veces son llamados músculos de la expresión facial y van a estar ubicados en la fascia superficial. En cuanto a la fascia superficial, vamos a luego revisar cómo se dispone desde la piel y cómo yo voy a encontrar estos músculos de la cara. Pero su ubicación es que están rodeados por la fascia superficial. Y en cuanto a los músculos de la cara, su función por lo general va a ser de esfínter o de dilatador. Cuando hablamos de esfínter es que cierran a una abertura, o de dilatador, que va a hacer que abre. Y la inervación pues va a estar inervado por ramas del nervio facial, es decir, el séptimo par craneal. Bueno, ahora vamos a abordar esto de aquí, la fascia superficial. O sea, ¿dónde está? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo se ve? En esta imagen, bueno, no está tan claro, pero vamos a ver esta imagen. Ya está. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos músculos? Entonces vamos a ver que cuando ustedes estén en sus prácticas, van a ver la piel y la fascia superficial es el tejido subcutáneo. Si leen un poco de histología, van a ver que la fascia superficial es una capa que está por debajo de la dermis reticular, que es justamente esta capa de aquí. Esta capa de aquí, y miren cómo envuelven a los músculos de la cara. Estos son los músculos de la cara. O sea, los músculos de la cara son muy superficiales y están protegidos, por decirlo así, por la fascia superficial. Bueno, ahora, como les mencioné anteriormente, estos músculos van a tener como función ser esfínter o dilatador. Un esfínter, ya saben, cierra, y dilatadores que abre. Y se disponen alrededor de orificios, eso es importante. Entonces, ¿qué orificios tenemos en la cara, no? En la cara tenemos tres orificios. Tenemos la órbita, tenemos la nariz y tenemos la boca. En cuanto al grupo orbitario, pues se disponen alrededor de la órbita, vamos a encontrar dos músculos. Son estos dos músculos de aquí, este y este. Entonces, el músculo orbicular del ojo, que se dispone alrededor de la órbita, y al músculo corrugador de la ceja, que es un músculo más profundo. O sea, siempre analizan las imágenes y miren, este corte no es en vano, sino es que está por debajo. El siguiente grupo es el grupo nasal, que se disponen alrededor de la nariz. Vamos a encontrar el músculo nasal, el cual tiene dos porciones. El músculo prócer, que es este músculo que está acá arriba, y el represor del tabique nasal, que es un músculo que está aquí, pero acá no se logra observar bien. Entonces son dos músculos en el grupo orbitario, tres en el grupo nasal, y el grupo oral es el que es el grupo más grande. Esos cuadrados, digamos así, que representan el labio superior, labio inferior, y los músculos que van a estar al medio es porque no se encuentran ni en el labio superior ni en el labio inferior. Entonces, cuando nosotros hablamos de la boca o del grupo oral, son muchos músculos, de medial a lateral. El músculo elevador del labio superior, el músculo elevador perdón, el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz es un solo músculo. El siguiente músculo más hacia el lateral, el músculo elevador del labio superior, y vienen los cigomáticos ahora, cigomático menor y el cigomático mayor. ¿Qué músculos están al medio del labio superior y el labio inferior? Bueno, ¿por qué no le he puesto aquí en este grupo superior, pero también pertenece al grupo superior? Es el elevador del ángulo de la boca. ¿Qué de especial hay con el elevador del ángulo de la boca? Es que al menos cuando retiren, y si ustedes ven el cigomático menor, el cigomático mayor, no se va a observar el elevador del ángulo de la boca. ¿Por qué? Porque es un músculo profundo a estos músculos. El buccinador también no se va a observar si no retiras estos músculos más superficiales. Es un músculo un poco más profundo. Y el risorio sí es un músculo que sí es superficial, por así decirlo. Luego, el orbicular de la boca, que es este músculo que se dispone, bueno, alrededor de la boca, ¿no?
y el depresor del ángulo de la boca o triangular de la boca o de los labios. Triangular el depresor del ángulo y el depresor del labio inferior va a ser el músculo cuadrangular o cuadrado. Y por último el mentoniano. Bueno, ahora sí vamos a abordar músculo por músculo. Bueno, vamos. En cuanto a los músculos orbitarios, ya mencioné el corrugador de la ceja. ¿Qué de especial tiene el corrugador de la ceja? Es que no se ve a simple vista. Tengo que yo retirar los músculos más superficiales. En este caso, bueno, entonces el corrugador de la ceja se va a originar en el arco superciliar, ya saben, estructura del hueso frontal, y se va a insertar en la piel de la mitad medial de la ceja. O sea, se va a insertar en la piel. Pero este músculo orbitario, así clasificado, no va a tener una función tan importante sobre la órbita. ¿Quién es el músculo que va a tener la función importante sobre la órbita? Es el músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo es el que va a actuar como esfínter, que quiere decir que se va a encargar de cerrar el ojo. Y va a tener dos porciones, la porción palpebral y la porción orbitaria. Siempre, como les mencioné, pregúntense cuál es la diferencia. ¿Por qué habrían dos porciones? Bueno, vamos a ver. La porción palpebral se va a originar en el ligamento palpebral medial, que es esta línea o ese tejido que encontramos que se inserta en el hueso maxilar. Ese es el ligamento palpebral, ya saben, medial, pues porque está orientado hacia medial. Entonces se va a originar aquí y se va a insertar en el rafe palpebral medial, perdón, lateral, que es una estructura que está en la pared lateral de la órbita. La función de la porción palpebral va a ser la oclusión palpebral suave. O sea, por cierto, ¿qué es lo palpebral? Lo palpebral es lo relacionado al párpado. Entonces, si ustedes cierran despacio sus ojitos, ¿qué músculo actúa? La porción palpebral del orbicular del ojo. Ahora vamos con la porción orbitaria, y es la porción más externa, por cierto. La porción orbitaria se va a originar en el hueso frontal, en el hueso maxilar y también en el ligamento palpebral medial. Otra diferencia, el origen de las porciones. La porción orbitaria tiene un origen más extenso, pero este músculo va a tener, por decir así, se dispone en forma de un anillo, como vemos aquí, en forma de un anillo. Y la función, y es otra diferencia con la porción palpebral, es que la porción orbitaria es la oclusión palpebral forzada, es decir, cuando ustedes hacen mucha fuerza para cerrar los ojos, ¿quién está actuando? La porción orbitaria del músculo orbicular del ojo. Seguimos. Ahora los músculos nasales. Entonces, el músculo prócer es un músculo que va a producir arrugas transversales en la raíz de la nariz. Pero ¿qué de especial tiene este músculo? ¿O qué de curioso tiene? Es que si bien se inserta, por así decirlo, cerca de la nariz, no va a tener un efecto sobre la forma de la nariz. ¿Por qué? Por sus inserciones. Su origen va a ser en el hueso nasal. Es un hueso pequeñito, el hueso nasal, pero se va a dirigir hacia la piel de la región frontal. Entonces no va a modificar la forma de la nariz. Entonces, si bien es un músculo nasal, el músculo prócer no va a actuar o no va a tener influencia sobre la forma de la nariz. ¿Quién sí tiene? ¿Qué músculos tienen influencia sobre la forma de la nariz? Bueno, el músculo nasal es uno de ellos. El músculo nasal se menciona que es el músculo más desarrollado y este va a tener dos porciones, al igual que el orbicular del ojo. Pero bueno, el músculo nasal tiene dos porciones y la porción transversa es la que actúa de esfínter, es decir, va a disminuir el diámetro de la nariz. Su inserción va a ser en la aponeurosis sobre el dorso de la nariz. ¿Y por qué habría una aponeurosis sobre el dorso de la nariz? O sea, sobre la parte externa, bueno, la parte como que esta parte es el dorso de la nariz. ¿Por qué? Porque se une a el músculo nasal, pero contralateral, es decir, si este es el lado izquierdo, está unido al músculo nasal del lado derecho por la aponeurosis
que está sobre el dorso de la nariz. ¿Y dónde se va a insertar? Bueno, se va a originar en el maxilar. En este caso, no olviden que la porción transversa cumple función de esfínter, es decir, disminuye el diámetro. Y la porción alar, que es una porción que está más inferior, es dilatador, es decir, va a aumentar el diámetro de la nariz. Y su inserción va a ser en el cartílago alar. Entonces ya aquí hay cosas que también tienen que revisar, que es el esqueleto de la nariz. La nariz tiene cartílagos, en este caso el cartílago alar es un cartílago que se encuentra externo. Entonces cuando este músculo se contraiga, la porción alar del músculo nasal va a aumentar el diámetro de la nariz. También su inserción va a ser en el maxilar. Ahí está, la porción transversa y la porción alar. Porción transversa, porción alar. Diferentes funciones de las porciones. Y por último, otro músculo que sí tiene influencia en la forma de la nariz es el músculo depresor del tabique, o también llamado mirtiforme. El músculo depresor del tabique nasal igualmente va a tener origen en el hueso maxilar y va a tener función dilatadora, al igual que la porción alar del músculo nasal. Va a tener función dilatadora y pues obviamente se va a insertar en la porción inferior del tabique nasal, porque el tabique nasal es un cartílago. Entonces se va a insertar en el cartílago y es así que va a tener influencia sobre la forma de la nariz o sobre el diámetro de la nariz. Ahí está. Ya saben, mirtiforme. También se llama mirtiforme. Vamos con el grupo ahora más pesado. Yo lo he dividido en dos grupos musculares. Los músculos orales superficiales y los músculos orales profundos. Pero ahora nos vamos a abocar a los músculos superficiales. Así como hay superficiales, hay superficiales que se disponen arriba que tienen inserción en la parte superior del labio, en el labio superior, y hay músculos que tienen la inserción en el labio inferior. Y al igual que en la nariz, como se insertan en los labios, van a tener función dilatadora o función de esfínter. Bueno, vamos con el grupo que se inserta en el labio superior. En el labio superior vamos a encontrar de medial a lateral, el primer músculo, o sea, el que está más cerca a la nariz, es el músculo elevador del labio superior y el ala de la nariz. Luego, más hacia el lateral, encontramos el elevador del labio superior y el cigomático menor. Y más hacia el lateral, encontramos al cigomático mayor. Importante es que se pregunten cuál es la diferencia del cigomático menor y el cigomático mayor. Luego se las voy a decir. Entonces, ya saben, músculo elevador del labio superior y la de la nariz es el músculo más medial. Siguiente músculo elevador del labio superior, cigomático menor y cigomático mayor. Luego hay un grupo de músculos para el labio inferior, que es el grupo inferior. El primer músculo es el orbicular de la boca, que es el que va a tener función de esfínter. ¿Ya? Es el principal músculo esfínter de la boca, porque todos los demás van a tener función dilatadora, es decir, van a abrir la boca. Músculo orbicular de la boca encierra y los demás músculos abren. Sí, es sencillo. El risorio, ya saben, es este músculo que está al medio de los dos grupos, pero lo vamos a considerar como inferior. El depresor del ángulo de la boca, que ya les mencioné que es el triangular de los labios, y el depresor del labio inferior, que es el músculo cuadrado de los labios. Son nombrecitos. Y el mentoniano. Este es el mentoniano. Bueno, ¿qué sacamos nosotros de esta imagen? Hay músculos que se están yendo al ángulo de la boca. Y es aquí que aparece el modiolo. Entonces, ¿qué rayos es el modiolo? Es una estructura que se encuentra lateral a las comisuras bucales. Y cuando nosotros hablamos de comisuras, es el lugar donde se une el labio superior y el labio inferior. Y se forma un ángulo, por eso es el ángulo de la boca. O sea, cuando tú escuches comisura bucal, tú siempre relacionalo a ángulo de la boca. Es decir, aquí, ese es el modiolo. ¿Y cómo se conforma el modiolo? Bueno, el modiolo se conforma por aquí está, ya saben, el modiolo. Entonces, vemos que hay músculos que se insertan, ¿no?
Entonces, ¿cómo se conforma el modiolo? El modiolo se conforma por entrecruzamiento de algunos músculos. Importante, ¿qué músculos se insertan en el modiolo? Bueno, aquí los voy a mencionar. Primero el músculo buccinador, que en este plano no se ve, o sea, es un músculo profundo. El músculo auricular de la boca, ya saben, es todo este músculo. El músculo cigomático mayor, el músculo elevador del ángulo de la boca, no se ve en este plano, al igual que el buccinador, y el músculo depresor del ángulo de la boca, que sí se ve. Entonces, y falta uno más, y el músculo risorio. Entonces, de acá de esto, más que leer y acordarnos, es ¿qué sacamos de acá? Que el músculo elevador del ángulo de la boca y el músculo depresor del ángulo de la boca están en distintos planos. O sea, en esta imagen no se ve, solamente se ve el depresor del ángulo de la boca. Y otra cosa, ¿cuál es la diferencia del músculo cigomático mayor y el cigomático menor? Que el cigomático mayor es el único que va al ángulo de la boca. El cigomático menor no va al ángulo de la boca. ¿Ya? Entonces acá ya tienen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué músculos van hacia el ángulo de la boca? ¿Qué músculos elevan el labio superior? ¿Qué músculos deprimen el labio inferior? Y así. Entonces ahora vamos a los... acá está, ¿no? Esas, ya saben, las comisuras bucales. Labio superior, labio inferior, y donde se une es la comisura. Y el modiolo, pues es una estructura, ¿no? Que está conformada por fibras musculares laterales de la comisura. Y es por eso que nuestra comisura se mueve. Bueno, vamos, seguimos. Ahora los músculos orales profundos. ¿Por qué profundos? Porque para yo poder verlos debo retirar a los superficiales, si no, no los voy a ver. Entonces tenemos dos músculos. Al músculo elevador del ángulo de la boca, ya saben que se inserta en el modiolo. Bueno, pero ¿cuál es su origen? Este músculo va a tener un origen óseo. ¿Dónde se va a insertar? En la fosa canina, que es una estructura ubicada en el hueso maxilar, y si quieres otra referencia, bueno, inferior al agujero infraorbitario, y se va a insertar en el ángulo de la boca. ¿Ya? Por eso son profundos. Ahora vamos con el buccinador. El buccinador es un músculo que tiene origen en el rafe pterigomandibular. Pero otra vez, pregúntense, ¿por qué pterigomandibular? Porque es una estructura que se extiende entre la apófisis pterigoides y la mandíbula. Luego vamos a ver una imagen. Y se va a insertar en el orbicular de la boca. Aquí importantes es esto porque del músculo buccinador, la mayoría de libros menciona esto. Las fibras externas van a formar la parte externa del orbicular de la boca y las fibras más mediales o más internas se van a entrecruzar. Entonces, las fibras externas no se entrecruzan y las fibras internas se entrecruzan, y aquí vemos la X, para formar el orbicular de la boca. La mayoría de libros menciona eso. Pero ¿cuál es la importancia del músculo buccinador? ¿No les ha pasado que comen y se muerden? Bueno, es por culpa del buccinador. Porque el buccinador previene el atrapamiento de la mucosa de la boca cuando estás masticando. Entonces, si se muerden los cachetes, ya saben, es culpa del músculo buccinador. Entonces, vamos a ver dónde se encuentra. Pues, no es suficiente con solamente mencionarles esto. Entonces, vamos a ver. Ya, ese es el rafe pterigomandibular, en primer lugar. Rafe pterigomandibular. De la apófisis pterigoides hacia la mandíbula. Y aquí se inserta este músculo, el músculo buccinador. Otra cosa que les tengo que mencionar. El músculo buccinador es atravesado por el conducto de la glándula parótida. Primera cosa que les menciono. Segunda cosa que les menciono. El músculo buccinador tiene una relación muy importante. Se relaciona con el constrictor superior de la faringe. Entonces, dos cosas importantes del buccinador. Atravesado por el conducto de la glándula parótida y relacionado con el músculo constrictor superior de la faringe. Ya, y ahora vamos a ver dónde se ubica. Igual, la misma imagen de antes, ¿ya? Piel, tejido subcutáneo o fase superficial, músculos, y miren, otra capa adiposa, y miren dónde está el buccinador. Este es el músculo buccinador, en contacto, como decía, con la mucosa oral. Aquí está. Esta línea es la mucosa oral y esta estructura de color rosado es el músculo buccinador. Es por eso que eres el culpable de que te muerdas los labios cuando comes.
Bueno, ahora ya terminamos con los músculos de la cara. Vamos con el siguiente grupo muscular. El siguiente grupo muscular son los músculos de la masticación. Y al igual que en los músculos de la cara, debemos abordar algunas generalidades, ¿no? ¿Dónde se ubican? ¿Cuántos son? Eh, y sobre qué articulación en este caso actúa, porque otra diferencia de los músculos una diferencia con los músculos de la cara, con los músculos de la masticación, es que los músculos de la masticación van a actuar sobre una articulación. La pregunta es ¿cuál? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántos músculos son los músculos de la masticación? Son 4 músculos. Otra vez los he dividido en superficiales y en profundos. Los superficiales van a ser el temporal, el macetero, y los profundos son 2 también, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Aquí otra vez tienen que hacerse preguntas. ¿Por qué pterigoideo? Importante, ¿no? Lo vamos a ver en sus inserciones o en sus orígenes. Y su función va a ser actuar sobre la articulación temporomandibular o ATM. Aquí está, esa es la articulación temporomandibular. Ya su tarea es revisar qué tipo de articulación es, qué ligamentos lo fijan esta articulación temporomandibular, y otra cosa muy importante, ¿por qué realiza sus movimientos? Eso tienen que revisar. Bueno, ya. Y estos nervios van a estar inervados, estos músculos van a estar inervados por la rama mandibular del trigémino, es decir, la rama 5-3 del trigémino. Y otra cosa, todo tienen que relacionar. Ya, bacán. Muy bien. Estos músculos de la masticación están inervados por la rama mandibular del trigémino. Pero acá es donde viene la importancia de base de cráneo. ¿Por qué agujero de la base de cráneo sale el nervio trigémino? Importante. Bueno, la rama 5-3. Importante que revisen eso. Pero por ahora no solamente les dejo esas dudas. Vamos a abordar los músculos de la masticación. Como les digo, hay músculos superficiales. Vamos a empezar por los superficiales. Pero antes hay que ver qué movimientos realiza la articulación temporomandibular para que cuando nosotros hablemos de los músculos puedan entenderme a mí que a qué me refiero con algunas palabras que nos dicen cómo se mueve esta articulación. Bueno, el primer movimiento es la propulsión, que es llevar la mandíbula hacia adelante. Luego vamos a ver cómo se ve eso. Otro movimiento es la retropulsión, que es llevar la mandíbula hacia atrás. Y otro movimiento que realizan la articulación temporomandibular es la elevación o el descenso. Bueno, acá no se ve el descenso, ¿no? Pero la elevación es importante. Los músculos, como les digo, luego los vamos a abordar. Ahora, movimientos mandibulares. Ya les dije propulsión, ¿no? ¿Cómo se ve la propulsión o protrusión? Miren. Cómo se va hacia adelante la mandíbula. Y la lateralidad. Eso también es importante. Lateropulsión o diducción también se le llama a este movimiento. También realizado por la articulación temporomandibular. Entonces, ¿qué movimiento realiza? La propulsión, la retropulsión, la elevación y la lateralidad o diducción. Entonces vamos ahora sí a abocarnos con los músculos de la masticación. Empezamos por el músculo temporal, que se va a ubicar en la fosa temporal. Ya es trabajo de ustedes revisar cuáles son los límites de la fosa temporal. Se va a originar en la línea temporal inferior y en la fascia temporal. Aquí les tengo una pregunta para que investiguen. ¿Por qué el músculo temporal no se inserta en la línea temporal superior? ¿Quién se inserta en la línea temporal superior? ¿Ya? Y su inserción va a ser en la apófisis coronoides de la mandíbula. En la apófisis coronoides de la mandíbula. La función que va a tener este músculo es la elevación y la retropulsión. Ya saben cómo es la retropulsión, es llevar, si en la protrusión es hacia adelante, la retropulsión es hacia atrás. Ya ustedes imaginarán cómo es ese movimiento. Y bueno, igual, cuando ustedes lean sobre este músculo, van a ver que las fibras más anteriores tienen una disposición y las fibras más posteriores tienen otra disposición. Luego seguimos con el músculo macetero, que también es un músculo superficial. Se va a originar en la... Uy, se perdió.
se va a originar en el arco cigomático y en la apófisis maxilar del cigomático. Aquí está. Por acá. Acá está. Apófisis maxilar del cigomático y arco cigomático. Y su inserción se va a dar en la superficie lateral de la rama de la mandíbula. Su única función va a ser la elevación de la mandíbula. No va a tener otra función. Ahora vamos con los músculos profundos. ¿Qué tenemos que revisar de los músculos profundos? Antes de abordar sus inserciones y orígenes, déjenme hacerles recordar una estructura de los esfenoides, que son esta estructura de aquí. Bueno, aquí no se ve bien, ¿no? Pero es la mejor imagen que he encontrado. Esta es una visión posterior de cráneo. Y podemos ver aquí las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides tienen una lámina lateral y una lámina medial. Para los músculos de la masticación profundo solamente nos importa la lámina lateral. La lámina lateral va a tener una cara, una superficie lateral y una superficie medial. Importante, nos importa la lámina lateral y la lámina lateral también va a tener una superficie lateral y una superficie medial. Entonces, ya esa introducción, pequeña introducción sobre la apófisis pterigoides. Entonces ahora vamos a ver cómo yo tengo acceso a los músculos profundos. Ya, entonces, si acá tengo los músculos superficiales, ¿qué tengo que hacer para acceder a los profundos? Bueno, realizamos un corte a nivel del hueso cigomático y a nivel de la apófisis cigomática del hueso temporal, retiramos las estructuras que hemos cortado y vamos a observar esto. Miren, ahora sí, tenemos acceso a los músculos de la masticación o músculos profundos. Pero, como en todo, este lugar que ustedes ven aquí tiene un nombre. La pregunta es, ¿cómo se llama? Para eso, y esa es otra vista, ¿no? Esta es una vista lateral, esta es una vista posterior. Entonces, como les menciono, esta región de aquí tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama la fosa infratemporal. Como ven, tiene forma de cuadrado. Entonces, va a tener un techo, una pared medial, una pared lateral, una pared posterior y una pared anterior. Entonces ya estaría de ustedes revisar los límites de la fosa infratemporal. Pero les dejo con esto, que los músculos de la masticación profundos son el contenido de la fosa infratemporal. ¿Ya? Eso es importante. Entonces vamos, para terminar ya con esta sesión, a abordar los músculos profundos de la masticación. Entonces tenemos al músculo pterigoideo lateral, el cual va a tener dos cabezas. La cabeza superior, que se va a originar en el techo de la fosa infratemporal, y su cabeza inferior, que es esta cabeza de aquí, se va a originar en la superficie lateral, y acá es donde viene la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Su inserción va a ser en la cápsula de la articulación temporomandibular y en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula. Es una mandíbula, ¿no? El cuello de la mandíbula es por aquí, se insertan ambos. Entonces hay una cabeza superior, cabeza inferior, se unen y se insertan en la articulación temporomandibular. Ya saben en dónde, ¿no? En la cápsula y en la fosita pterigoidea del cuello de la mandíbula. Su función va a ser la propulsión, es decir, llevar hacia adelante la mandíbula, y la lateropulsión, a los lados. Ahí está, cabeza superior, cabeza inferior. Cabeza superior, cabeza inferior. Y el músculo pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial va a tener origen, bueno, también, al igual que el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial va a tener dos cabezas. La cabeza profunda, que la cabeza profunda se va a originar en la superficie medial de la lámina lateral, ¿ya? De la apófisis pterigoides y la apófisis piramidal del hueso palatino. Bueno, la cabeza superficial se va a originar en la tuberosidad del maxilar, por aquí, ese es el maxilar, la tuberosidad del maxilar, y también la apófisis piramidal del hueso palatino. Y este músculo se va a insertar en la superficie medial de la mandíbula, muy cerca al ángulo de la mandíbula. Entonces va a ir hacia abajo, ¿no? Y su función va a ser la elevación y la lateropulsión mandibular. Entonces, ¿qué músculos
realizan el movimiento de lateropulsión, es decir, hacer hacia los lados de la mandíbula los pterigoideos laterales y mediales. Y ya, cabeza profunda, ya saben, superficie medial, y la cabeza superficial en la tuberosidad del maxilar. Bueno, eso es todo con los músculos de la cabeza.